¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a otra de nuestras ediciones más de Python para principiantes. Soy Ricardo, para quien no me conoce, es un gusto, un placer compartir contigo esta información y que me estés viendo desde cualquier rincón del mundo o de México. Esta serie de cursos más que nada es para nosotros mejorar nuestras habilidades profesionales con el uso de estas herramientas tecnológicas para el análisis de datos o para el desarrollo de software o si es tu meta. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Voy a compartirte pantalla para presentarte qué es lo que vamos a ver en esta ocasión. Bien, en esta ocasión nosotros vamos a ver lo que es la conexión a la base de datos. Antes de nosotros hacer una conexión a la base de datos, vamos a conocer un poquito sobre qué es una base de datos. Una base de datos es una colección organizada de información o datos estructurados, típicamente almacenada electrónicamente en un sistema informático. Estas bases de datos se utilizan para almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. Por lo general, una base de datos es controlada por un gestor de base de datos, DBMS, por sus siglas en inglés, que permite interactuar con los datos. Es decir, nosotros vamos a generar un entorno en donde vamos a estarle diciendo a ese entorno, oye, quiero que esta información me la almacenes ya sea en mi computadora, ya sea en un servidor, ya sea en un Excel. Bueno, un Excel no es una base de datos, entonces es solo tomar un ejemplo. Pero lo que sí tenemos que entender es que estos datos van a ir almacenados en un sitio donde nosotros vamos a ver filas y columnas que va a ser visualmente para nosotros eh, algo idóneo para nosotros poder hacer uso de esos datos después. Bien, ¿cuáles son los conceptos clave? Una base de datos te permite una organización estructurada de tu información. El almacenamiento es electrónico, es decir, tú ya no vas a estar ocupando cuadernos, ya no vas a estar ocupando eh, no sé, alguna otra manera para almacenar tu información. Puede ser los reports, tus tickets ya no los vas a estar almacenando en un ropero, en un cajón, etcétera. Eh, Nos permite gestionar esa base de datos mediante un entorno, un, un cliente, un un frontend lo que nos va a hacer la tarea de consulta y visualización de los datos más sencilla. Y tenemos lenguajes de consulta como lo es SQL, que es el más común y utilizado por mucha gente hoy en día. ¿Cuáles son los tipos de bases de datos que tenemos? Estos son algunos. Pueden ser relacionales. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Bueno, utilizan un modelo de tablas y filas, columnas, para organizar los datos, utilizando SQL para interactuar entre ellos. SQL es el lenguaje que nos va a permitir consultas como select from esta tabla. O sea, de esta tabla selecciona estos campos para yo ver la información que tienen estos campos. También tenemos bases de datos no relacionales que nos van a permitir flexibilidad en la estructura de los datos y permiten manejar grandes volúmenes de información no estructurada o semiestructurada. Y tenemos los almacenamientos de datos en la nube que vamos a tener, van a estar gestionados en la nube, ofreciendo mayor escalabilidad y disponibilidad que en la nube nosotros vamos a tener esos datos eh, siempre 24/7 sin estarle dando mantenimiento por nuestra cuenta a los servidores donde están almacenados esos datos. También tenemos lo que son sistemas de almacenamiento de archivos. Esos sistemas de almacenamiento de archivos pueden ser como un lago de datos. Los lagos de datos van a almacenar petas de información. Entonces, eso también va a ser, lo vamos a estudiar más adelante, conocer qué es un lago de datos y cómo podemos hacer, cómo podemos interactuar con esa información.
Muy bien, entonces esta sería la introducción breve a lo que son bases de datos. Y bueno, hoy en día muchos lenguajes de programación nos permiten hacer conexiones a la base de datos, pero si tú quieres conocer cómo lo hace Python, estás en el sitio correcto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Muy bien, el día de hoy yo tengo instalada la versión Python. Tengo instalada la versión 3.11.1. Es la versión con la que yo voy a estar interactuando en este video. Si tú vas a interactuar con alguna versión más avanzada como la 3.12 o 3.12, me parece que cambia un poquito. No estoy muy seguro. Yo también he manejado la versión 3.13, en donde sí cambió un poquito el módulo con el que vamos a interactuar, que vamos a estar ocupando, pero básicamente la estructura, la función y las llamadas y los parámetros que le tenemos que pasar a la función para generar la conexión son muy similares. Entonces, salimos de nuestro shell de Python y vamos a continuar nosotros utilizando el proyecto que ya teníamos anteriormente. Y bueno, yo estaba haciendo unas pruebas. Voy a quitar estas pruebas para nosotros empezar. Entonces, tú vas a instalar tu módulo. ¿Cuál módulo vamos a instalar? Bueno, va a ser pip install mysql-connector-python. También te lo dejaré en los comentarios por si se te facilita copiar y pegar para utilizar el pip install. Bueno, eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, le das enter e instalas. Aquí me va a decir que yo ya tengo instalado ese requerimiento, entonces no me lo va a instalar. Si tú no lo tienes instalado, va a ser todo el proceso de instalación del paquete del módulo. Una vez que tengas instalado el módulo, vas a generar, vas a importar ese módulo con MySQL.connector. Nosotros ya sabemos que es un módulo, cómo lo vamos a importar y cómo lo vamos a utilizar. Si no estás familiarizado aún y llegaste a este video únicamente porque lo necesitabas ya, bueno, también te va a servir. Pero si quieres aprender un poquito más sobre módulos, también tengo un video en el canal en donde puedes conocer un poquito más sobre módulos. Ok, entonces, otra cosa que cabe recalcar, que hay que hacer mucho énfasis, es que para buenas prácticas y seguridad en cuanto a programación, nosotros no tenemos que pasar nuestra contraseña dentro de la clase o de la función donde vamos a generar la conexión a la base de datos. Esto porque las contraseñas pueden estar expuestas y pueden ser vulnerables. Y más que nada, cuando tú estás laborando profesionalmente y necesitas compartir pantalla para ver alguna parte del código, no tienes que estar exponiendo tus credenciales. Entonces, lo que te recomiendo es que puedes generar un archivo, como yo aquí tengo utils-cur.py, en donde he almacenado mi contraseña. O puedes generar un archivo .env, también lo vamos a ver más adelante, cómo podemos manejar esos archivos del sistema, porque ya más que nada es interactuar con el sistema operativo y en dado caso de que te vayas a llevar este proyecto a producción, a un servidor y necesites que se esté ejecutando. O como lo hace Django. Django es un framework de programación web en donde nos va a permitir justamente, donde nosotros podemos ocupar estas variables de entorno del sistema para hacer diversas ejecuciones, diferentes ejecuciones. Entonces, yo te recomiendo que por buenas prácticas y porque vayas teniendo esa costumbre de colocar tus credenciales en otro lado, entonces, puedes hacer eso. Aquí vas a ver el, el, el usuario, pero el usuario no hay ningún problema, pero sí te recomiendo que
tus credenciales, en tus proyectos, si las tengas bajo llave, por decir de algún modo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestra clase, nuestro init, el init. Ahorita no lo vamos a ocupar, no vamos a hacer, vamos a ocupar el init, pero lo que sí vamos a ocupar va a ser de MySQL do, dot connect, MySQL dot connector punto connect, que es la función que vamos a llamar. Si te das cuenta, ya la misma inteligencia artificial me está diciendo cuáles son los parámetros, no le voy a hacer caso y voy a escribir, voy a cerrar el paréntesis y voy a escribir host va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A mi host. En este caso, yo voy a estar utilizando el localhost. Para esta práctica vamos a colocar user. User. Me parece que si es user o username. Ajá, es user igual al usuario. En este caso va a ser cursos. Es un usuario que ya generé para el curso y nuestra password, que va a ser cursos. Ahorita no le vamos a pasar la base de datos, pero si se dieron cuenta también es otro de los parámetros para la base de datos. Únicamente queremos ver si nos va a regresar la conexión. Esta conexión la vamos a guardar dentro de una variable que se va a llamar con, y si está bien todo, nos va a imprimir la conexión. Cursos. Cierto. La contraseña, la paz. Entonces, utils, password mi variable. Aquí lo estoy almacenando en una lista, entonces esa va a ser la variable. Vamos a esperar, no me regresó la conexión. En un segundito para ver si coloqué bien. Es passwd. Bien, bien. Ajá, segundito. Tenemos Ghost. Fields.
Bien, listo. Ahora sí ya se puede generar la conexión. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros para poder generar la conexión tenemos que utilizar estos cuatro parámetros en nuestra conexión, que va a ser el host. ¿Cuál va a ser el host donde está almacenada nuestra base de datos? Nuestro usuario, el usuario que vamos a utilizar de esa base de datos, nuestra contraseña, que ya la tenemos almacenada en otro archivo por seguridad, y vamos a utilizar usePure. Este parámetro de usePure hace referencia a que estamos utilizando Python nativo y no lo va a interpretar como una variable por Django o Flask, que son para desarrollo web, y no se confunde el lenguaje. Entonces, una vez que está generado esto, ya le podemos decir if, vamos a poner if not con, if not con, if not con is connected. Right exception if el if, nosotros ya sabemos que es el if is connected y imprimimos la conexión. Bien, conexión exitosa a la base de datos. Dice, para nosotros testear nuestra conexión a la base de datos, vamos a utilizar la conexión y si está conectado y si no, bueno, no vamos a hacer nada. Una vez que está generado esto, nosotros vamos a generar un cursor. El cursor nos va a permitir hacer consultas a la base de datos, ahora sí utilizar, bueno, la potencia que tiene Python, los beneficios que nos da el intérprete con lo que es la base de datos, va a hacer la conexión a la base de datos y nos va a recuperar la información que queremos consultarle. En este caso, bueno, vamos a hacer el caso de la inteligencia artificial y vamos a generar nuestra variable cursor. Y vamos a decirle, como dice cursor.execute, que vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar un show databases y para nosotros generar, primero vamos a ver qué es lo que nos va a. Nosotros tenemos, tenemos de dos. Podemos iterar el cursor para que nos devuelva los datos. Esto lo va a hacer eh, para un mejor rendimiento, lo va a hacer mejor que almacenarlo todo en un fetch all. Nosotros tenemos lo que es el cursor punto fetch all y se almacena dentro de, vamos a decirle db y vamos a imprimir print db. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros ejecutamos el cursor execute con el show databases, va a la base de datos, nos trae los metadatos y dice, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Python los transforma en una lista que va a contener las tuplas, ¿no? Las tuplas de esos datos. Pero ¿qué va a pasar si nosotros le decimos fetch all? Cuando hace el fetch all, esos datos te los va a almacenar en una lista como lo estamos viendo ahí. O sea, eh, cuando tú ejecutas el execute del cursor, no te los devuelve en una lista. Entonces los almacena únicamente en tuplas. Pero cuando utilizas el fetch all lo que hace es genera una lista y te va a almacenar todos esos datos dentro de la lista y después los tienes que recorrer para que te dé los datos. Aquí te vamos a tener un tema porque cuando tienes muchísimos datos, vas a la base de datos, imagina que tienes 1 millón de datos en la base, los intentas regresar los intentas almacenar con el fetch all para después recorrer. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Es que si tu computadora no tiene los recursos de memoria suficientes, va a tronar, se va a quedar sin espacio
eh, sin espacio, Python para poder hacer la ejecución correctamente. Entonces vamos a ver qué pasa si nosotros recorremos el cursor o ese llamado directamente. In, quitamos esto y le ponemos print dp y ejecutamos. Dice que no es iterable, entonces in cursor. Entonces, directamente no podemos iterar el execute, pero sí, ya una vez que está almacenado, podemos iterar el cursor y ya el cursor va a hacer la tarea de esa ejecución y va a ser, va a tener un mejor rendimiento. La consulta va a ser muchísimo más rápida y no vamos a estar almacenando en memoria esos datos, o sea, generar una lista y que ocupe tanta memoria que podría fallar nuestro programa. Y bueno, eso es, lo vamos a dejar hasta aquí. El curso del día de hoy únicamente es ver cómo hacer la conexión, cómo probarla, cómo hacer cómo podemos hacer el fetch all, ¿no? O sea, si tú lo quieres intentar, adelante. Igual puedes ir testeando con grandes cantidades, con millones de datos. Si tienes una base de datos que tenga millones de datos, millones de registros, puedes probar y ver cuál es el rendimiento, pero en esencia es lo que va a pasar. Y si no llega a pasar, igual lo puedes dejar en los comentarios. Nos serviría mucho de retroalimentación. Pero es esto, cómo podemos iterar esos resultados que nos devuelve la base de datos y yo en los siguientes videos vamos a estar revisando cómo podemos hacer un insert, cómo podemos crear una base de datos. Creamos la base de datos, hacemos uso de la base de datos, generamos inserciones a la base de datos y bueno, eso sería cómo nosotros podemos manejar esto con Python. Y pues nada, tengan un excelente día, un excelente fin de semana, una excelente noche. Dependiendo del momento del cual estén viendo este video. Si les gustó, denle like, si no les gustó, denle dislike. Y nada, tengan mucho éxito en su trabajo o en su aprendizaje académico.